Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Yasmin Jazz y hoy os traigo mi primera videoteoría de Zelda Tears of the Kingdom. He decidido abrir esta sección de curiosidades de toda la saga al completo, con el fin de compartir con vosotros mi punto de vista sobre la saga y poder conocer el vuestro. Así que no os hago esperar más y vamos con esta teoría. Por cierto, aviso que esta teoría contará con spoiler, así que estáis avisados. A estas alturas, supongo que ya la mayoría sabe que en Zelda Tears of the Kingdom, nuestra querida princesa es transportada al pasado remoto que se sitúa poco después de la fundación del reino de Hyrule. Es en esta era donde conoce a los primeros reyes de Hyrule, Sonia y Rauro. Los reyes, al saber que ella viene del futuro y que es descendiente, la acogen como una pariente lejana y la llevan al castillo, convirtiéndose en una especie de invitada para los reyes. Como ya se puede apreciar en los recuerdos que vamos presenciando, Ganondorf se presenta en la sala del trono del castillo de Hyrule, con el fin de crear una falsa alianza con los reyes. Es aquí donde me gustaría hacer hincapié en si os habéis fijado en que la sala del trono donde se encuentran no es la misma que la del castillo de Hyrule, de la época actual de Tears of the Kingdom, sino que es bastante diferente. Se trata de un pasillo amplio con ventanas a los lados, tanto en la parte superior como inferior, pudiéndose apreciar árboles y algunas estructuras de otro edificio muy semejante al Templo del Tiempo de los Onam. Además, la sala está decorada con las típicas joyas de esta misma raza que la iluminan con su luz blanca. Tras los tronos de Rauro y Sonia podemos ver una vidriera circular. El techo de la sala, que es arco, está decorado con estandartes azules y el suelo posee alfombras rojas, ¿verdad? Varios soldados están apostados a ambos lados del pasillo. En algunas columnas también podemos ver escrituras en lenguaje Sonam. Si comparamos esta sala del trono con la del presente, podemos darnos cuenta de las diferencias que existen. La sala es circular, no se trata de un pasillo. Rodeando la sala, en lo alto se pueden ver varias ventanas, y tras el trono no hay ninguna vidriera ni tampoco se aprecian restos de decoración Sonam. Esto nos deja claro que no se trata de la misma sala del trono porque no es el mismo castillo. En el segundo recuerdo de Zelda, podemos apreciar que no se ve desde la meseta de los albores el castillo de Hyrule actual, porque aún no se había construido. Y cerca de ello está el Templo del Tiempo, de los Onam. Esto nos lleva a teorizar que la sala del trono, donde estaban Rauro y Sonia, se trata de la misma sala del trono que la del castillo de Hyrule de Ocarina of Time. Aunque esta sala del trono solo la podemos apreciar en parte desde una ventana, vemos que hay similitudes como la situación de las ventanas y la disposición de los guardias en la misma. Esto podría ser un simple guiño a la escena de cuando Ganondorf, en Ocarina of Time, se arrodilla ante el rey de la misma forma que el Ganondorf de Tears of the Kingdom lo hace con Rauro y Sonia, pero no creo que sea solo eso. En Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, las mesetas de los albores cuentan con los restos de la ciudadela de Ocarina of Time. Las ruinas del Templo del Tiempo son un ejemplo, las cuales coinciden con la ubicación del Templo del Tiempo de los Onam en la era de Rauro y Sonia. Y este templo se puede apreciar desde la sala del trono de estos reyes, dando a entender que el templo y el castillo están cerca. De la misma forma que ambos lo están en Ocarina of Time. Por estas evidencias, yo creo que ambos castillos son los mismos. Si bien esto es una teoría, no es descabellada, porque el pasado de Rauro y Sonia se sitúa antes de los hechos de Ocarina of Time, y pudieron haber seguido utilizando el mismo castillo remodelándolo al estilo iliano. Posiblemente después lo abandonaron y construyeron el nuevo castillo que presenciamos en Twilight Princess, sobre la catacumba donde Rauro selló a Ganondorf, prohibiendo la entrada a los cimientos de dicho castillo. Pues bien, esta es mi teoría sobre el castillo de Rauro y Sonia, y me gustaría saber qué opináis. ¿Creéis que el castillo donde residían Rauro y Sonia es el mismo que el de Ocarina of Time? Déjenmelo saber en la caja de comentarios vuestra opinión. Yo me despido por ahora, hasta la próxima video curiosidad. Así que no olvidéis suscribiros y activar la campanita para estar atentos a más contenido en mi canal. ¡Adiós!